Bueno, 22 días, si mis cuentas no me fallan, faltan para las elecciones que están convocadas para el próximo 25 de mayo. 12 días, yo le puse 10 más. 12 días, es verdad, menos de 2 semanas. Martes 13, fíjate. Y yo desde esta mañana estoy diciendo, hoy es martes 13 y no, ni te cases ni te embarques. Hay que tener cuidado con los gatos negros hoy. Bueno, un día muy particular para hablar entonces de este tema. Vamos a conversar de estos 12 días que quedan. De campaña, 9, porque cierra la campaña según lo que hemos conocido el 22 de mayo. La pregunta es, ¿cuál campaña? Ya iba. Cierra una campaña electoral que no sabemos si comenzó. Pareciese, no es este el ambiente típico electoral al que estábamos acostumbrados, ¿no? Donde además aprovechan algunos mercados, algunos rubros de activarse, de dinamizar un poco la economía. Uno ve alguna algarabía en la calle, que si sonidos que se alquilan, franelas que se mandan a hacer, material de campaña, movilizaciones que a algunos sectores le generan algunos ingresos en estas épocas. Pero el ambiente es como el de Semana Santa o el de cualquier otra época del año. Sí. Bueno, obviamente se cruzan varias cosas, ¿no? Quizás hay como un ambiente de duelo por el resultado de las elecciones de julio del 28 de julio del año pasado. Evidentemente, el que un grupo importante de la oposición haya llamado a la abstención pesa mucho en el ánimo de la gente también, en la voluntad de participar, que entiendo que va a ser baja. Normalmente las elecciones regionales el índice de participación es más bajo, ¿no? Eso no se puede esconder. Pero todo parece indicar que será incluso aún más bajo en esta oportunidad. Elecciones regionales que además están acompañadas con las elecciones parlamentarias, que son incluso más importantes que las mismas regionales, ¿no? Porque es el poder legislativo, uno de los poderes que conforman el Estado y es quizás el poder más importante en tanto que designa miembros de otros poderes y además se supone que tiene una labor de control sobre el poder ejecutivo, etc. Entonces es lamentable que la situación sea esta, ¿no? No digamos que sea una fiesta, pero que haya, digamos, una mayor atención sobre el proceso electoral del próximo 25 de mayo. Entonces, hacia allí creo que hay que dirigir la atención, es decir, el ojo del análisis, el por qué está este marco de poca movilización, ¿no? Obviamente podemos atender a varias razones. Una es precisamente el efecto post-28 de julio. Luego la incapacidad de los partidos políticos de movilizarse. Me refiero a los partidos políticos que han decidido participar. Que no son muchos, sabemos. El más importante, por supuesto, para el Estado Zulia es en términos de oposición, por supuesto, porque evidentemente el partido más importante del país es el PSUV. Me refiero a Un Nuevo Tiempo. Siempre ha contado con una buena estructura de movilización político-electoral, pero igual que debe estar un poco mermada por diferentes razones. En todo caso, el resto de los partidos no parece movilizar, tampoco hay una gran campaña publicitaria ni institucional de parte del CNE, ni de los partidos o aspirantes, por ejemplo, a la Asamblea Nacional, que hay personalidades importantes que están aspirando, ¿no? Le hace Enrique Capriles, Tomás Guanipa, pudiera citar algunos más, pero ahorita se me escapan los nombres. En todo caso, es una oportunidad que creo que se está perdiendo para que la oposición se muestre ante el país, ¿no? Es una oportunidad también que se está perdiendo en tanto no hay, aparentemente, o lo que yo veo, no hay una estrategia definida. Es decir, la decisión de participar o no participar
pudiera estar bien siempre y cuando estuviera detrás una estrategia. Una visión estratégica, pues en todo caso. Y todo parece indicar que en ninguno de los dos casos existe. No. Los que se abstienen, se abstienen porque, bueno, les parece inmoral participar después de lo que ellos consideran que sucedió el 28 de julio. Y los que participan lo hacen porque creen que votando por sí solos van a lograr algún cambio o no van a ceder espacio, ese tipo de cosas. Pero no hay una digamos, de fondo no se aprecia. Obviamente nadie va a revelar su estrategia, ¿no? Porque eso es... No es recomendable, pero no se aprecia nada. No sé a qué juegan, sinceramente. Es difícil encontrar los argumentos como para sostener una y otra, ¿verdad? Sí, es complicado. Insisto, no hay una visión estratégica en la oposición que ya sabemos que está fragmentada, pero que obviamente ante este tipo de eventos que el gobierno lanza, se fragmenta más, se divide más, ¿no? Un poco la intención también es esa, lograr este tipo de consecuencias en la oposición. Decíamos que hay una dificultad de quienes deben movilizar a sus simpatizantes, por decirlo de alguna forma, que al final son parte de los electores, sobre todo a nivel de información. Yo no sé si coincidirá más allá de la interpretación que se hace de lo que significan las maquinarias electorales que conforman los partidos políticos, más que el día electoral de ir a buscar a la gente en su casa para llevarla al centro de votación. La movilización ocurre en los días previos, cuando contactan a la gente, le informan y le motivan a participar y a votar por una opción en las elecciones convocadas. Ese proceso parece que es el que está muy débil en este momento, pero además no hay una campaña de información institucional del Consejo Nacional Electoral. Es decir, a estas alturas, ¿dónde se consiguen si hay ferias o no electorales? ¿Dónde se consulta cómo vota la gente? ¿Qué días hay auditorías? ¿O los testigos de mesa? ¿Cómo va ese proceso? ¿Cómo va el proceso de acreditación de miembros de mesa? Es muy poco lo que se puede compartir tomando como fuente directa el Consejo Nacional Electoral. Eso tiene que ver con dificultades, con decisiones. ¿Cómo mirar todo este tema? Bueno, hay ferias electorales, lo estábamos hablando hace ratico fuera del aire, en varios puntos de la ciudad, pero probablemente poca gente lo sepa, ¿no? Allí uno puede hacer el ejercicio, pues la famosa... simulación de la votación y bueno, y chequear si uno está registrado en el centro, en el Consejo Nacional Electoral, todo esto. Sí, hay poca información, hay una especie de opacidad. Sin embargo, yo he visto algunos voceros del CNE en entrevistas, en medios de comunicación nacional, hablando sobre el tema, comunicando que se han hecho algunas auditorías. Hablando precisamente del tema de las ferias electorales. Entonces, pero ciertamente no se le ha dado un impulso digamos, a difundir. Pero creo que también ocurrió en el año pasado, ¿no? Quizás en menor medida, pero también ocurrió. Había cierta opacidad, poca comunicación. Sin embargo, era un evento de tal trascendencia que todo el mundo sabía que había una elección. Y además era un proceso más simple, porque era básicamente votar por una persona o por una tarjeta, digamos, refiriéndonos a la elección presidencial. En este caso, la elección es mucho más compleja, pero mucho más compleja, porque se elige gobernador, se elige miembros de representantes a los consejos legislativos regionales, que además son 2 votos, ¿no? Voto lista, voto nominal. En el caso del Zulia hay representación indígena. Y también se eligen el Parlamento Nacional, la Asamblea Nacional, que también en el caso del Zulia implica voto indígena, voto lista y voto nominal. Entonces, es mucho más complejo. Yo hice el ejercicio de votar la simulación y al elegir una opción me eligió todas automáticamente. Lo que no tengo claro, sinceramente, es si yo puedo votar por una opción en un caso y votar por otra en otro caso, ¿no? Lo que llaman voto cruzado. El famoso voto cruzado. Obviamente,
la gente por simplificación del proceso va a elegir una opción y bueno, el voto tuvo, ¿no? Lo que llamamos también el voto tuvo. Entonces elegimos el partido A y todas las opciones del partido A son las que vamos en definitiva a votar, ¿no? Ese voto cruzado prácticamente no va a existir. Así tengamos la opción de hacerlo. Obviamente hay una responsabilidad de la institucionalidad, es decir, del CNE, de hacer más público esto, pero repito, ya sucedió en el año pasado. Pero también en los partidos políticos hay una obligación, incluso porque es de interés para ellos, de informar a la gente, porque si quieren que la gente vote, pues tienen que informarle, ¿no? Ahí a lo mejor hay un trabajo en las comunidades que nosotros no vemos, de movilización, digamos, para alentar a la gente a votar, para motivar el voto, además de su propia organización, ¿no? Porque el trabajo electoral no es solamente mover a la gente, sino que tenemos que tener los recursos, o sea, los partidos políticos deben tener los recursos para movilizar a la gente, ¿no? El vehículo, los recursos, la hidratación, refrigerio, todo esto, ¿no? Que sabe muy bien el que ha participado en algún evento electoral con un partido político. Y bueno, ellos también tienen una responsabilidad. Obviamente también los medios de comunicación tenemos la responsabilidad o tienen la responsabilidad de informar. Pero a estas alturas, el tema es que a estas alturas hay confusión, hay duda. Hay gente que todavía no sabe si se eligen alcaldes o no, por ejemplo. Se confunden, claro. Y que tampoco tenemos fecha para la elección de alcalde. Y el tema es que lo pueden decidir después de la elección del 25 y decir que las elecciones son en julio, no sé. O a finales de año, no sabemos. Pero además hay pendiente el tema de un muy probable referéndum aprobatorio de una nueva constitución. Este tema pendiente de lo que viene después, de lo que implica, bueno, el 25 de mayo es un punto en el camino, pero esto es un proceso mucho más amplio que tiene una historia pasada y una historia futura, más allá de lo que suceda el domingo. ¿Qué suma a ese contexto venezolano nuestro, político, de esta historia que venimos acumulando de los últimos años? ¿Qué pone como peso o como ventaja para los días por venir en nuestro proceso político? Sí. Fíjate, esa pregunta me lleva a dos temas, ¿no? Uno, que ya lo hemos mencionado, ¿no? Es la oportunidad perdida. ¿Ok? De parte, sobre todo, de esa posición que se abstiene. Pero también otra consideración que hay que hacer, y es que la oposición le manda cada cierto tiempo mensajes contradictorios a la población. Es decir, vamos a participar. Ok, participamos. Después, no participamos. Luego, sí participamos. Después, no participamos. No, el 2017 fue claro, ¿no? No participamos en la Asamblea Nacional Constituyente. Después sí participamos en las regionales de octubre. Después nos retiramos en diciembre. ¿Quién puede con esa inconsistencia? ¿Me entiendes? Después luego hubo abstención en el 2018, hubo abstención en el 2020, de las que no se ganó nada, por cierto. Y al final siempre hay un arrepentimiento de no haber participado. En el 2021 se participó, en el 2024 se volvió a participar y ahora no. Entonces, no hay consistencia en el mensaje y por supuesto la ciudadanía dice, bueno, pero ¿qué es esto, no? Hoy sí, mañana no. ¿Y por qué hoy sí, mañana no? Esto lo digo por lo que tú dices, ¿no? ¿Qué va a pasar después? Lo más importante quizás del año sea el proceso de la reforma constitucional, de la que por cierto tampoco conocemos mucho. Eso eventualmente va a terminar en un referéndum aprobatorio. Ajá. Y si ese modelo de constitución que nos proponen allí no nos gusta, nos vamos a abstener porque es inmoral votar, porque en el 2024 no estoy de acuerdo con los resultados anunciados, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, si no te gusta la Constitución y no movilizas a la gente para votar en contra, obviamente se va a aprobar, ¿no? Es más difícil que se apruebe si hay movilización, pero estás pidiendo la oportunidad de movilizar desde ahora, porque nuevamente volvemos al tema, hoy sí, mañana no, o hoy no, mañana sí. Eso provoca desconcierto en la población.
Luego están las elecciones de alcaldía, de alcaldes y de consejos municipales, que son evidentemente menos importantes, pero igual siempre, creo que lo conversamos alguna vez, ¿no? Y es un lugar común decirlo, pero el poder municipal o el alcalde es la figura más cercana a la población, o sea, que les resuelve algunos problemas que son, digamos, del día a día, la basura, los huecos en la calle, el ornato, etcétera, etcétera. Y la gobernación, el poder regional también es importante, es bastante cercano a la ciudadanía porque también puede resolver algunos asuntos relativos, por ejemplo, la educación, la salud, la seguridad, etcétera. Entonces, no se puede despreciar la importancia de estos sectores. En el Zulia vivimos una especie de trauma a partir de la experiencia pues, de Omar Prieto como gobernador, ¿no? Y quizás eso movilice un poco más a la gente a votar por la opción de Manuel Rosales a la gobernación, ¿no? Es probable que suceda así. Y por las características del voto, digamos, el voto de Manuel Rosales se va a trasladar a las otras opciones. A todos los candidatos de esa... Pero en este caso no va a favorecer a los alcaldes porque no están presentes los alcaldes. Uh-huh. Entonces los alcaldes, dentro de unos meses, cuando se fijen en esas elecciones, que todavía no sabemos, van a tener que valerse por sí mismos. Por su propio liderazgo, por la gestión que hayan hecho, si pretenden reelección. Exactamente, ¿no? Pero insisto, lo más importante es el evento... El muy probable evento del referéndum aprobatorio de un proyecto de reforma constitucional que, por lo que yo entiendo, va incluso en contra o va a debilitar la institucionalidad tal y como la conocemos, es decir, la figura de los municipios, de los alcaldes, de las gobernaciones, van a ser debilitadas en beneficio de las ciudades comunales, de las figuras del poder comunal, del llamado poder comunal, que no está en la Constitución, sí está en legislación, y que responde también, o que estuvo presente en aquel proyecto de reforma del 2007 que fue rechazado, que fue, creo, la única elección que perdió Hugo Chávez Frías. Ahora, y en medio de todo esto, si tuviesen alguna pista de por dónde ir las estrategias, ¿cuál cree que ustedes deberían ser los intereses de uno y otro luego para poder convocar a la población a alguna acción? Yo creo que se debió haber convocado a participar. Insisto, si yo creo como líder opositor que los resultados del 28 de julio no son los que se anunciaron, entonces reivindicar eso. Es decir, bueno, nosotros sí somos la mayoría y somos tan mayoría que le vamos a ganar también en las elecciones regionales, ¿ok? Y, bueno, hay mecanismos de protesta. La gente podría votar con algún símbolo, dejar huella de que yo voté por Raimundo González en el 2024 y también vuelvo a votar ahora por los candidatos de la oposición, etc. Hay maneras que se pudieron haber hecho. Ahora, evidentemente ya eso no va a ocurrir porque no... En 12 días es muy difícil que se logre. Y eso no va a ocurrir y además el ánimo de la gente no está a ir a votar. Bueno, de la mayoría, ¿no? Pues según lo que dicen algunas encuestas. Entonces, obviamente, de aquí a lo que viene o después del 25, lo mejor que pudiera pasarle a la oposición es que se recomponga, que se reconecten esos lazos, esos puentes entre esas variedades de grupos que hay, ¿no? Sobre todo hay dos sectores fundamentales, ¿no? El que está liderado por María Corina Machado y los que no gustan o no quieren aceptar liderazgo de María Corina Machado. Esos sectores puede ser que uno sea más grande que el otro, pero se necesitan mutuamente. Y bueno, tienen que entenderse y trabajar en función, por ejemplo, de este referéndum, de este muy posible referéndum aprobatorio de reforma constitucional.